Esta noche nos acompaña en el plató de informativos de V Televisión Fernando Fernández Rego, el autor de Andrés do Barro, Saudade, la primera biografía autorizada sobre este artista gallego que llegó a lo más alto, pero cuyos últimos instantes de vida cayeron en una gran desgracia, una vida plagada de anécdotas, pero también de aspectos desconocidos en los que vamos a intentar profundizar esta noche con su autor, Fernando Fernández Rego. Muy buenas noches, Fernando. Estamos escuchando ahí y viendo uno de los temas más populares de Andrés do Barro, ferrolano, con el que la música hecha en Galicia llegó a lo más alto. De hecho, nunca antes ningún artista gallego había conseguido colocar no uno, sino creo que 4 temas en las listas de éxitos del país. ¿Cómo lo pudo conseguir Andrés do Barro? Sí, además ni antes ni después, ¿no? O sea, realmente fue el único que lo consiguió. Ahí se dieron una serie de circunstancias realmente. Yo creo que realmente tiene mucho mérito porque estamos hablando de un personaje que cuando me preguntan muchas veces la gente dice, vale, pero aparte de esos 4 números 1, que lo dicen como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Cuando realmente no lo ha conseguido nadie más. Incluso en las lenguas oficiales peninsulares solo lo consiguió Serrat ya a finales de los años 90, alcanzó los 4 también, ¿no? O sea, realmente estamos hablando también del artista gallego más internacional, ¿no? Para situarnos en el tiempo, Fernando, ¿de qué años estamos hablando, digamos, la época cumbre de Andrés do Barro, cuando alcanza su mayor éxito? Es del 69 al 72. En esos años el tren sale el 3 de noviembre del 69, que fue su primer número 1, y ahí hasta el 72 va encadenando Corpiño Xeitoso, Pandeirada, San Antón, que son los números 1. Fue la etapa RCA de Andrés, que fue la más exitosa. Después hubo un cambio de discográfica a Belter, que era el sello de Manolo Escobar en ese momento, ¿no? Que con el Viva España había vendido más de 6 millones de discos. Un estilo completamente diferente Totalmente al de diferente. Andrés. Belter era un poco un cajón desastre de muchos artistas, en el que realmente solo la mercadotecnia era lo que primaba, ¿no? Y Andrés en aquella época quería hacer más canción de autor, alejada un poco a lo mejor de esa época más comercial, y se topó de bruces con una realidad que fue muy conflictiva, porque realmente el sello, en cuanto sacó el disco, las ventas bajaron y a partir de ahí empezó el declive realmente, ¿no? Además estamos hablando de un éxito en permanente lucha contra los elementos, contra una época que era lo que era. Estábamos en plena dictadura, con el franquismo, sin el apoyo quizás institucional y económico que pudiesen tener otros artistas que no fuesen españoles, con la censura porque él cantaba en gallego. No sé cómo se las apañaba Andrés para esquivar todas esas dificultades. Sí, con la censura cuenta la anécdota de que realmente las canciones las registró como que estaban en portugués, ¿no? Para burlar la censura directamente. Sí que es cierto que ahí nos topamos con el aspecto, el encontronazo que hubo Voces Ceibes y Juan Pardo y Andrés do Barro, ¿no? Voces Ceibes presentaba el gallego con un brazo más político, digamos, directamente, ¿no? Porque realmente pues, tenían como reflejo la nueva canción y realmente sí que tenían pues un reflejo político importante, ¿no? Sin embargo, Andrés, con esa música popular directamente, alcanzó realmente lo que no consiguieron con esa arma política, que fue alcanzar la cultura popular, ¿no? Porque hoy en día las canciones de Andrés ya traspasaron la barrera de la cultura popular, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente a lo mejor no sabe quién es el autor, pero todo el mundo, en cuanto empiezan a sonar... Forma parte un poco del imaginario sí, gallego. Todo el mundo sabe tararear una canción de Andrés do Barro. Y digo yo, claro, lo criticaban todos estos grupos coetáneos de él por sus letras poco comprometidas, aunque quizás no eran tan poco comprometidas, sino que simplemente pasaba un poco más de la política. No sé cómo lo ves tú, Fernando. Sí, yo creo que fue realmente decir que no estaba politizado cuando en plena dictadura estaban cantando en gallego. Todo el mundo tenía que posicionarse. Evidentemente, ¿no? Lo que pasa que pues las letras de Benedicto, posteriormente pues de Viviano, Araguás y demás, pues tenían una vinculación reivindicativa mucho más potente, ¿no? Ahí estaban las Cabanillas, todos los poetas gallegos que se hacían esas canciones. Andrés realmente yo considero un outsider totalmente, ¿no? Fue un alma libre, vivió como quiso realmente, hizo todo lo que quiso en todo momento y eso le generó muchos conflictos, ¿no? Sobre todo con la industria y sobre todo con... La industria era muy complicada en aquella época, hay que tener en cuenta que era la época de ventas masivas, ¿no? Es decir, hablamos de artistas como Julio Iglesias, como Manolo Escobar vendiendo 6 millones de discos. O sea, estamos hablando de que de aquella vender medio millón de discos era casi un fracaso, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en ese sentido se topó con una mercadotecnia que él no entendió, ¿no? Claro, no se ajustaba su perfil a los cánones de la industria y a los mandamientos, ¿no?, que había en ese sentido.
No, él defendía más la canción de, digamos, yo creo que era más autor, ¿no? Independientemente, la época que se conoce de él, la de más éxito y más comercial, yo creo que es con la que la gente se quedó realmente, pero hay una segunda parte de Andrés, que es el autor, ¿no? Es el que se acercó al gospel, a la americana, en sus últimas etapas, que realmente hablamos de un crooner en todo momento, ¿no? Lo que pasa que, claro, de aquella había que hacer el super éxito todos los años, ¿no? Y en cuanto eso no empezó a pasar, empezaron a llegarle los golpes. Y Andrés no asimiló bien ese éxito y esa manera de manejarse en la industria, ¿no? Fernando, ahora que mencionas esa palabra crooner, dices en las páginas de este libro, Andrés Dobarro podría ser, si estuviese en otras latitudes, en otro momento, un Johnny Cash de la época, ni mucho menos un Juan Pardo, un Manolo Escobar, que tenía más parecidos con un Johnny Cash, que para ti es un mito, una leyenda de la música. Sí, realmente mucha gente que, sobre todo hubo gente, ¿no?, que dijo, bueno, realmente yo no encuentro ese paralelismo, ¿no? Y realmente la gente que no encuentra ese paralelismo es porque no escuchó la última parte de Andrés, ¿no? Yo creo que este libro hay que leerlo, es bonito leerlo desde el principio escuchando las canciones de Andrés, ¿no? Tanto las de éxito como las de no tanto éxito, porque es la manera de entender ese crooner anglosajón, ¿no? Evidentemente sonando pandeirada o sonando esas gaitas, hablar de Johnny Cash directamente pues es un poco más difícil de entender, ¿no? Pero cuando vemos que coge la guitarra acústica, cuando vemos que se acerca al gospel, que mete todos esos coros redentores en las canciones, ahí sí que realmente estamos hablando de un crooner, ¿no? Claro, si rascamos un poquito más, si profundizamos en el trabajo de Andrés Dobarro, podemos encontrar algo más que, bueno, que O Tren, que Corpiño Xeitoso seguramente, y que San Antón, que son quizás tres de los títulos más conocidos. Sí, que ojo que son grandísimas canciones también, ¿no? Pero bueno, evidentemente es con lo que se quedó la gente, ¿no? Evidentemente cuando haces canciones de tanto éxito, lo que haces después es muy difícil que la gente lo recuerde al mismo nivel, ¿no? Porque estamos hablando de canciones pues que ya están al nivel de pues, Negra Sombra o cosas de estas, no son canciones de la cultura popular totalmente, ¿no? Fernando, tú buceaste para contar anécdotas no conocidas, incluso aportas documentos inéditos en el paso de Andrés Dobarro por muchos países, porque él probó éxito no solo en España, luego hablaremos de su fase, de su etapa mexicana, que también era muy importante para él, definía a México como su segunda casa, como tantos otros, por cierto, autores y artistas españoles, pero también probó suerte en Italia, creo que hasta en Japón. Sí, sí, realmente yo digo, fue de los artistas gallegos más internacionales, ¿no? Él hizo una primera gira por Brasil, Argentina y Uruguay, también hizo una primera parada en México, que tuvo mucho éxito en el país azteca realmente, y a partir de ahí, sí, en Italia, con su segundo LP, se fraguó la idea de lanzarlo al mercado italiano, ¿no? Igual que pasó posteriormente con personajes como Eros Ramazzotti y demás, de grabar en los dos idiomas, ¿no? La idea era grabar el disco totalmente en italiano, que se llegó a grabar en RCA Italia, en Roma. El problema fue que ahí ya empezaron a solaparse la muerte del padre de Andrés, hubo un alejamiento de los escenarios durante un año y pico, y ahí fue cuando se frenó el lanzamiento. Pero la idea era incluso que Italia sirviera de paso para Norteamérica, ¿no? Porque hubo muchos artistas como Nicola Di Bari y demás que el mercado italiano había una conexión importante con otras latitudes y era la idea, ¿no?, de dar el salto. Como un trampolín, sí, digamos. Y Japón también. Japón, la verdad es que hubo una serie de canciones que tuvieron mucho éxito y vinieron una serie de productores japoneses a grabarlo a Madrid, ¿no? Que sería bonito intentar volver a rescatar esas grabaciones que hoy en día yo intenté, pero es muy complejo, ¿no? Pero sí que vinieron una serie de productores a Madrid a grabarlo en japonés. Y buscando, hallaste, lo cual fue sorprendente para ti, una versión en holandés del tema San Antón. Cuéntanos, ¿cómo lo encontraste? Pues realmente yo lo que hice fue pues revisar primero en la SGAE y después en la base de datos pues, a nivel europeo de prácticamente pues, todas las agencias de derechos, ¿no?, de audiovisuales, ¿no? Y en Bélgica aparecía registrada San Antón con un personaje que era Joe Harris, ¿no? Y Joe Harris hizo una versión de San Antón en holandés. Joe Harris sí que es cierto que tenía una vinculación con España porque veraneaba en Mallorca y hacía esas canciones del verano y demás, pero hizo una versión muy curiosa y la verdad adquirí el vinilo, ¿no?, que fue bastante difícil de encontrar también porque escaseaba y en las obras digitalizadas en Spotify de Joe Harris no aparecía San Antón. O sea que tienes entre tus manos un tesoro. Para mí sí. Un tesoro de coleccionista auténtico. Sí, sí. Fernando, porque además tú eres ferrolano, igual que lo era Andrés Dobarro, y de alguna manera este libro también viene a ser una especie de homenaje, aunque también una petición de reconocimiento institucional que dices
nunca ha sido recompensado como debería Andrés do Barro, sobre todo en Galicia, en su tierra. Sí, en Ferrol a veces, pues últimamente vivimos épocas grises, ¿no? Y realmente pues hay una vinculación sentimental importante, ¿no? Y ese orgullo de ciudad que teníamos, y realmente para mí era un vínculo sentimental y emocional grande, pero quería sacar el libro cuando tuviera, lo que dices, toda esa información recogida, ¿no? Es decir, había que aportar cosas, ¿no? Es decir, contar lo que ya se había contado pues en el documental O tren que me leva, estas cosas, pues no tenía sentido aportar nuevas cosas, ¿no? Por eso realmente pues me llevó todo este tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitamos un reconocimiento institucional, ¿no? Yo creo que el 2007, el año del dobarrismo, aquel manifiesto en el Teatro Jofre de Ferrol, presentando con Tosar, el doble disco sacado por Falcatruada, fue bonito. Este libro yo creo que es otra iniciativa particular interesante, pero creo que necesitamos a nivel institucional un Día de las Letras Galegas o una medalla de Galicia, sobre todo desde el punto de vista que fue el gran letrista de la música gallega, compuso en gallego, grabó en gallego y consiguió lo que no consiguió nadie, 4 números 1 en plena dictadura, ¿no? Hizo muchísimo por la normalización y por el gallego, ¿no? Lo defines con una personalidad tímida, frágil, que seguramente llevó mal, y esto bueno, viene a ser una curiosidad más que nada anecdótica, el tema del acoso de la prensa rosa, porque también fue un personaje muy seguido en su época. He visto fotografías de su boda a la que acudió Camilo VI, por ejemplo, todo un ídolo de masas en aquel momento también, ¿no? Sí, porque Camilo VI empezó haciendo los coros a Andrés do Barro. Camilo VI fue lanzado por Juan Pardo también, los primeros discos de Andrés fueron producidos por Juan Pardo, y los coros de O tren estaba Camilo VI antes de despegar directamente, ¿no? Pero sí que vivió en la prensa rosa, incluso hasta en el año 89, que es el año de su fallecimiento, hay varios reportajes en revistas como Lecturas y demás, ¿no? Todos sus nacimientos, bautizos, de hecho fue una fuente de documentación importante, ¿no? Lecturas, 10 minutos, todas esas revistas de prensa rosa. Antes de volver a España, lamentablemente donde gente que antes lo apoyó seguramente después le dio la espalda, y de vivir sus últimos años más tristes, Andrés do Barro vivió una etapa mexicana. ¿Cómo definirías esa etapa? ¿Qué le aportó Andrés do Barro? ¿Qué aportó él a aquel país? Él tenía el recuerdo de esos primeros años de los 70, que había ido a México, había tenido un gran éxito, ¿no? Y recordaba con mucho cariño la estancia en México, y por eso le hablaba de México como su segunda patria, ¿no? Porque realmente guardaba un muy buen recuerdo, ¿no? Sin embargo, en esta segunda estancia en México las cosas no salen bien. El manager que lo llevaba, pues hay problemas de dinero, se rompen los contratos, realmente pues, lo estaban estafando un poco económicamente. Y a partir de ahí, pues la supervivencia en México, pues se hacen pues, todo tipo de trabajos. Su mujer sí que trabaja como diseñadora de modas en México, que era su oficio. Y Andrés pues intenta salir adelante en el mundo de la música, pero realmente no lo consigue en el país azteca, que es ahí es donde empieza un poco el declive de Andrés. Sí. Vuelven a España. Tiene un resurgir con Nonito Pereira, que empieza en la Radio Feliz, que tiene un programa de radio. Hay un productor en Orense que intenta relanzarlo, vuelve a hacer bolos por Galicia, la idea es volver a lanzarlo a nivel nacional, pero vuelve a tener problemas con este manager, también malentendidos económicos, y los managers fueron también una losa para Andrés, hay que decirlo. Los managers que tuvo Andrés a lo largo de su carrera no le ayudaron para nada y fueron uno de los aspectos más que influyeron directamente en ese declive, ¿no? Y a partir de ahí hasta el 89, pues hay apariciones esporádicas en televisión, como en Ruada, en la TVG o incluso en Corazonada. José Ramón Galloso le hace la última entrevista televisiva, pero realmente hablamos ya de un Andrés muy alejado ya sigue haciendo actuaciones, pero no es evidentemente los días de vino y rosas del principio, ¿no? De hecho, dice Fernando en una de sus últimas entrevistas, pasaba un año, pasaba otro y no salía nada. Me imagino que es la sensación como de esos artistas, igual que actores a los que no les sale un papel y van entrando en ese círculo, ¿no? de negatividad, y piensas, me rindo, yo me rendí. Sí, de hecho, volviendo a Johnny Cash le pasó algo parecido. Johnny Cash vivió un ostracismo importante en los años, sobre todo en los finales de los 80-90, y fue recuperado por un productor, Rick Rubin, que era un productor de Red Hot Chili Peppers y demás, ¿no? En el que grabó 6 discos, que son los American Recordings, que son quizás de las obras más importantes que hizo Johnny Cash incluso en su carrera, ¿no? Y yo de lo que hablo es eso, que a Andrés le faltó quizás
ese Rick Rubin, ¿no? Ese Salvador que lo hubiera puesto otra vez en el mercado, ¿no? Porque yo creo que siguió haciendo y componiendo y haciendo grandes canciones, ¿no? De hecho, su cuarto disco quedó inédito, su cuarto LP, que continúa siendo inédito. Sigue circulando el máster por ahí, la familia tiene unas cuantas canciones, otra gente tiene otras, y sería bonito pues que relanzar otra vez todas esas grabaciones de Andrés, ¿no? Y que la gente tenga la oportunidad de escucharlo. Y Andrés murió muy joven, además, creo que a los 42 años, enfermo, circunstancias que tristemente a veces engordan, ¿no?, la leyenda de un artista. No sé si en este caso ayudaron de alguna manera a que esa leyenda se hiciese todavía más grande. Sí, no? ese malditismo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es verdad que en el caso de Andrés, así como hay otros malditismos, ¿no? Como, yo qué sé, pues hablamos de Kurt Cobain o demás, que hacen que las ventas aumenten y que se convierte en una especie de santo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Andrés, ese malditismo realmente le hizo más daño que bien, ¿no? Porque hablamos de un personaje que tiene que ocupar en la cultura gallega un sitio muy distinto al que ocupa, ¿no? Realmente no le ayudó en ese sentido a relanzar. Así como la muerte muchas veces aumenta las ventas y hace que los artistas parece que sean más grandes de lo que eran realmente, en el caso de Andrés no le ayudó. Fernando Fernández Rego, autor de Andrés do Barro, Saudade, ojalá que esta biografía también ayude de alguna manera a poner en valor la figura del que de alguna manera también es tu héroe y seguramente héroe de muchos, Andrés do Barro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos, pero solo un momentito. A la vuelta conocemos uno de los tesoros escondidos entre la naturaleza de Galicia, el Banco de Loiba, que empieza ya a copar titulares, y después, como cada martes, nuestra sección dedicada a la ciencia. Hasta ahora.